Amén. Bendito sea el Señor, que nos permite congregarnos una vez más para estudiar y meditar en su palabra. Amén. Hoy estaremos estudiando el capítulo 6 del libro de Romanos. Continuamos con la lectura del libro de Romanos, capítulo 6. Recordando que es en el estudio de la palabra que los creyentes vamos a ir conociendo y entendiendo cada día más la voluntad de Dios. Sin un estudio de la palabra es difícil que una persona pueda llegar a conocer y entender en qué consiste realmente la voluntad de Dios. Amén. Habíamos quedado en el capítulo 5 anteriormente, donde Saulo nos presenta un paralelo entre el primer Adán y el postrer Adán, ¿verdad? De cómo por el primer Adán entramos a esa naturaleza carnal y pecaminosa, y cómo a través del postrer Adán de Yeshua el Mesías entramos a esa naturaleza espiritual. Amén. Y cómo el Señor, a través de este paralelo, pues restaura al hombre, nos saca de esa naturaleza carnal y pecaminosa para ponernos en una condición de espiritual, de libertad y de vida. Amén. Y cómo el Señor, cuando el pecado abundó grandemente en la humanidad, cómo el Señor, a través de la gracia de Jesús el Mesías nuestro Señor, hizo que su gracia sobreabundara para perdonar el pecado que habíamos cometido. Pero entonces queda un interrogante. Dice Saulo en el versículo 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? Y aquí entonces va a entrar en el tema de ¿qué pasa con el pecado? Una vez que hemos recibido la justificación en Yeshua el Mesías, ¿qué pasa con el pecado? ¿Amén? ¿En qué condición estamos ahora los creyentes? Entonces la pregunta es, ¿vamos a continuar pecando porque estamos para que la gracia abunde? Quiere decir, si Dios, trayendo el pensamiento de que si Dios proveyó gracia para perdonar el pecado que se había cometido, entonces Dios seguirá proveyendo gracia para nosotros para que continuemos pecando y así la gracia siga derramándose sobre nuestras vidas. Y la respuesta es de ninguna manera. Amén. Porque esa no es la intención de Dios, esa no es la voluntad de Dios. Y ahora Saulo nos va a explicar qué es lo que Dios va a hacer ahora en el creyente. Amén. Para que no malentendamos la gracia, para que no malentendamos el hecho de que hemos sido perdonados. Amén. Y puestos en una nueva naturaleza. Y este capítulo es bien importante, porque mirando el cristianismo, cómo hoy se vive, cómo hoy se practica la fe, vemos que hay mucha falta de conocimiento y entendimiento en cuanto cuál es el camino de la fe verdaderamente, qué es lo que Dios realmente demanda de todos aquellos que creen. Amén. Y esto lo vemos, mal entendimiento de la gracia y de la fe viene basada en lo mismo que las religiones enseñan. ¿Cuál es el mensaje que las religiones le dan a los creyentes sobre el pecado? ¿Permite Dios el pecado a los creyentes? ¿Está permitido el pecado para los creyentes o no? Amén. Y entonces uno examinando cómo el protestantismo o el cristianismo, como el catolicismo, sin entrar en un espíritu de crítica, pero sí de examinar la enseñanza que se está dando a los creyentes y cómo esta enseñanza perjudica el caminar de los creyentes, que tal vez quieran hacer la voluntad de Dios, pero que a través de una mala enseñanza entonces terminan haciendo aquellos que no saben que está mal. Amén. Y uno puede
Y esto lo vamos a entender desde el punto de vista de por qué desde los altares se hace cada día un llamado a la congregación para que vengan a reconciliarse con Dios cuando ya son creyentes. ¿Por qué se le hace un llamado? ¿Cuál es el mensaje que se le da a la congregación cuando se le dice cada vez que nos congregamos para predicar la palabra, para que pasen al frente a reconciliarse con Dios? Como que podemos pecar toda la semana y entonces llegó el día de congregarnos y entonces ahora volvemos otra vez a reconciliarnos con Dios. ¿Es eso así? No. Claramente es lo que vamos a estudiar hoy, y esto es necesario que cada creyente reconozca y entienda qué es lo que realmente Dios hizo con el pecado en nosotros y qué es lo que Dios demanda de nosotros para que no andemos en esa cultura de que pecamos, nos congregamos y nos arrepentimos y volvemos a pecar y vivimos una vida constantemente de estar haciendo el mal, de estar pecando contra Dios. Fíjese que hablando de la Iglesia Católica, el mensaje es igual. Usted ve que cuando uno entra a la iglesia, uno encontraba el confesionario a un lado, para que cuando uno entraba, entonces uno podía ir allí y delante del sacerdote pedir perdón y confesar los pecados. Quiere decir que siempre hay una puerta abierta para confesar pecados. Pero ¿cuál es el mensaje? Pues todo lo que tengo que hacer es que cada vez que voy a comulgar, cada vez que voy a tomar la cena, entonces me confieso y me arrepiento, pero vuelvo otra vez a mi vida de normal. ¿Es eso? ¿Ese es el mensaje de Dios para el creyente? De que estemos continuamente en ese proceso de pecar y arrepentirnos, de pecar y arrepentirnos. Eso es lo que Saulo va a hablar ahora. Y por eso es que hace esa pregunta. ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, de ninguna manera. No es así. Amén. Porque igual que cuando la persona está enferma y va al médico, con la esperanza de que el médico pueda curarle o sanarle, si el médico, encontrando el mal, no lo estirpa, no corta la carne y estirpa el tumor que está allí, y saca, por más que la persona vaya al médico, ¿de qué le sirve? El mal sigue en él, solo hasta que el mal es estirpado de él. Entonces claramente él es liberado de ese azote, de esa enfermedad. Amén. Lo mismo va a hacer Dios con el creyente. Dios tiene que estirpar el mal del creyente, esa tendencia al pecado, esa tendencia a pecar, esa mala naturaleza. Amén. Y eso es lo que Saulo va a explicar aquí. Y eso permita a Dios que nosotros lo entendamos y que los que nos escuchan lo entiendan, para que realmente entendamos que la vida de la fe está lejos de practicarse como hoy en día se está practicando. Amén. Pasa el Saulo a decir, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La pregunta sería, ¿cuándo los creyentes han muerto al pecado? Porque Saulo nos viene hablando del paralelo de Adán y de Yeshua, ¿verdad? Del pecado y de la gracia, del perdón, de la justificación. Pero ahora nos habla de la muerte al pecado. Amén. 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 Cuando, dice el versículo 3, ¿no sabéis, dice él, que todos los que fuimos bautizados en Yeshua el Mesías, fuimos bautizados en su muerte? ¿Qué quiere decir esto? Y para entender esto del bautismo, quiero que vayamos un momentito, vamos allí una marca, y vamos al libro de Corintios, 1 Corintios, capítulo 10, para poder mostrarles con la misma escritura lo que representa esto de segunda de Corintios. ¿Primera Corintios? Primera Corintios. ¿Primera? Sí, 1 Corintios. Y es el mismo Saulo que escribe esta carta a los Corintios, ¿verdad? Y aquí narra esto que lo vamos a usar para poder entender un poco lo que Saulo está diciendo aquí en Romanos. Amén. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis
que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Pero Dios no se agradó de mucho de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Ahora, ¿cuál es el bautismo aquí? ¿Cuál fue el bautismo que pasó todo Israel? La experiencia de haber pasado por el mar que se abrió para que ellos pudieran pasar del dominio del faraón hacia la libertad. Fíjense que ese pasar, porque ¿qué hubiera pasado si Israel, antes de pasar el mar, en qué condición se encontraba Israel? ¿De qué hubiera servido las 10 plagas que trajo el Señor sobre Egipto y sobre el faraón, si Israel aún continuaba bajo el dominio del faraón? Amén. Y es solamente a través de cruzar el mar Rojo, o el mar de los juncos, que entonces se corta realmente ese poder que tiene Faraón sobre Egipto, sobre Israel. Amén. Y ya nunca más Egipto tendrá poder sobre Israel, a menos que un israelita volviera a vivir otra vez a Egipto, cosa que Dios les prohibió, ¿verdad? Entonces, esa experiencia de ser liberados de ese poder a través del mar de juncos, del mar que se abrió, es lo que Moisés o Saulo lo toma como que todo Israel fue bautizado en el mar y en la nube, realmente en la nube que los cubría. Amén. Entonces, asimismo, ¿de qué nos sirve que nosotros hubiéramos sido perdonados del pecado si Dios no nos libera del poder del pecado? Pues estaríamos expuestos y a expensas nuevamente de volver a ser esclavos o a ser subyugados por el pecado. Ahora, así como Israel, los israelitas podían volver otra vez a Israel, a Egipto, como ocurrió, muchos desearon mucho en el desierto querer volverse otra vez a Egipto, amén, aunque Dios lo prohibió. Así también una persona creyente que es bautizada y es libertada del poder del pecado, puede también que volver otra vez a ser cautiva del pecado si no se mantiene en la libertad que Dios nos ha concedido. Amén. Y esto es bien importante porque generalmente la fe se vive, el bautismo no se entiende muy bien dentro de los de la fe. Amén. Porque mucha gente ni siquiera se bautizan, ni quieren bautizarse, porque consideran que el bautismo es una cuestión de los evangélicos, que el bautismo es una cuestión de los cristianos. Amén. En realidad, el bautismo es una cuestión de la fe, que está relacionada con lo más importante para el creyente, y es la liberación del poder del pecado. Amén. Sin el bautismo no hay liberación del poder del pecado. Yo puedo decir que creo en Dios, que soy creyente, puedo orar, puedo tomar la cena. Si no me bautizo, no he sido muerto con el Mesías. Y si no he sido muerto con el Mesías, tampoco he sido libertado del poder del pecado. Amén. Esto es bien importante, que la persona entienda que esto no es cuestión de los evangélicos o de los cristianos. Esto es entender cómo es que Dios va a operar y opera el pecado dentro de nosotros. Es a través del bautismo, de sumergirnos en las aguas, que es morir con el Mesías, y en el Mesías, para entonces, así como Él resucitó, levantarnos para una novedad de vida. Amén. Dice, ¿no sabéis que todos los que fuimos bautizados, volviendo a Romanos 6, en Jesús el Mesías, fuimos bautizados en su muerte? O sea, es a través de la muerte del Mesías que todos nosotros venimos a ser, ¿qué? Libertados, o que el creyente viene a ser liberado, viene a ser libertado. Amén. Si no
Si Israel no hubiera pasado, si alguno de los israelitas que estaban allí a la orilla del mar, en el momento que el mar se abre, decide no pasar, porque es que le da miedo el agua o es que le da miedo que pase algo y entonces prefiere quedarse aquí, ¿hubiera sido liberado de Egipto? No, porque el faraón lo hubiera alcanzado. Amén. Es lo mismo con el creyente que cree y decide no bautizarse. Sigue expuesto al poder del pecado. Amén. Porque es solamente a través de la muerte, a través del bautismo, que él participa en la muerte de Jesús el Mesías, y a través de la muerte del Mesías es que entonces Dios rompe ese yugo y nos levanta, así como Israel cuando salió del mar, salió libre del yugo de los egipcios, así también el creyente cuando se levanta, sale para novedad de vida, para libertad de vida en el pecado. Amén. Dice, por tanto fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Y mire que Pablo lo pone bien clarito. Fuimos sepultados, porque en realidad la naturaleza del bautismo es que es un sepelio, es una sepultura. Amén. Donde morimos con el Mesías. Dice, por tanto fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Amén. Luego dice que el 5 dice, porque si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la resurrección. O sea, la fe de que así como morimos en el Mesías, y así como Dios lo levantó a él, o el Padre lo levantó a él de entre los muertos, así también el Señor nos ha concedido que vida. Y aunque físicamente tenemos que morir, porque esta carne tiene que dejar de ser, amén, entonces, pero llevamos la vida ya con nosotros. El creyente lleva la vida, amén, la esperanza de la resurrección. Dice, sabiendo esto, y aquí va a explicar algo más contundente, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado, destruido, para no servir más al pecado. O sea, el propósito el fin de la naturaleza del bautismo es que el viejo hombre muera. ¿Cuál es ese viejo hombre? Pues mi tendencia al mal, mi tendencia a hacer lo malo. Conociendo aún lo bueno no puedo hacerlo porque el mal me domina, el pecado me domina y me lleva a hacer aquello que yo no quiero. Amén. Entonces, es esa la muerte, y es ahí donde se produce realmente la liberación del poder del pecado sobre el creyente. Amén. Por eso todo aquel que no se bautiza, aunque diga creer y aunque diga que cree en Dios y cree en Jesús el Mesías o en Jesucristo, en realidad siempre va a estar pecando, porque es solamente a través del bautismo que Dios lo va a liberar, que va a experimentar la libertad del poder del pecado. Ahora quiero recordar con esto que también hay la posibilidad de que una vez que el creyente ha sido libertado del poder del pecado, vuelva a caer otra vez por su descuido, amén, por no vivir una vida de santificación y de perfección, amén, por no buscar cada día más el conocimiento y el entendimiento de la voluntad de Dios, y entonces se enreda nuevamente en las cosas del mundo y de la carne y de la vida, y vuelve otra vez, como dice Pedro por allí, es como el perro que vuelve otra vez al vómito, amén. Dice, y si hemos muerto con el Mesías, el 7, fíjate lo que dice el 7, dice, porque el que murió ha sido libertado del pecado. ¿Qué quiere decir? Lo que hemos venido repitiendo. Sin el bautismo no hay liberación del poder del pecado. Y esto quiera Dios que todos los que escuchan lo entiendan. Amén. Ahora, cada quien anda en su propia religión, anda en sus propias creencias, en sus propias enseñanzas. Pero el punto es, ¿a quién le vamos a creer?
¿Le vamos a creer a Dios, que estableció su voluntad en las Escrituras, o le vamos a creer a las religiones y a lo que los hombres han establecido a través de las religiones? Amén. No hay forma de ser libertados del poder del pecado a menos que nos bauticemos en el nombre de Yeshua el Mesías. Eso lo dice Saulo, lo dice Pedro en el libro de Hechos. Un momentito, se lo voy a mostrar porque la Escritura no se contradice, amén, sino que ella misma va afirmando lo que es la voluntad de Dios. Dice Pedro, le dijo Pedro a los judíos que habían escuchado su primer sermón, y ellos al oírlo dijeron, se compungieron de corazón y dijeron, 2:37 estoy, Hechos 2:37, dice, al oírlo entonces se compungieron de corazón y dijeron a Pedro o a Kefas y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora entendamos que estos judíos que están allí hablando con los apóstoles son judíos que han sido circuncidados al 8º día, que están dentro de un pacto, el pacto de la ley, amén, y que guardan la Torá de Dios, amén, o están tratando de guardar el mandamiento de Dios, la Torá de Moisés, amén. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro para ellos? Y Pedro a ellos, arrepentíos primeramente y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí hay que tener algo bien presente. Es que sin bautismo no hay libertad del poder del pecado. Y si no hay libertad del poder del pecado, entonces tampoco se puede recibir el don del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no viene sobre el pecador, sino viene sobre aquel que ha sido libertado del poder del pecado. Amén. Así que esto, todo concuerda en la Escritura en cuanto a cuál es la voluntad de Dios. Amén. Realmente el arrepentimiento es primero sobre todas las cosas. El que entiende realmente, el que siente en su corazón a través de la Escritura, al oír la Escritura, de que Dios le está concediendo la oportunidad de reconciliarse con Él, o de que Él se reconcilie con Él, con Dios, y que todo lo que tiene que hacer es arrepentirse de todo el mal que ha hecho, de cómo ha caminado alejado de Dios y desobediente a Dios, y ahora entonces Dios le dice, arrepiéntete de tu caminar y vuélvete a mí, y bautízate en el nombre de Yeshua el Mesías para perdón de pecados, y segundo, ¿para qué? Para recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, mucha gente toma el bautismo como algo, como que es un duchazo en el agua y se acabó. A muchas personas los bautizan sin explicarles absolutamente nada. Hay personas que, y esto lo digo porque lo he vivido, lo he visto, que llegó el día de los bautismos y alguien llegó a última hora, ni sabe que están bautizando, y le dice, ¿te quieres bautizar? Métete ahí también. Amén. Y no saben ni por qué se bautizan, ni por qué no. A muchos le dicen, no, que es un mandamiento. Claramente es la voluntad de Dios que el creyente se bautice, pero que entienda qué es lo que va a recibir en su bautismo. Amén. Y si no se bautiza, entonces realmente va a seguir siendo la misma persona. Amén. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, 15. Esto lo puse aquí porque está hablando de qué manera cuando Saulo dijo en Corintios acerca de que Dios no se agradó de la mayoría de ellos, que aunque cruzaron el Mar Rojo, los israelitas, y fueron libertados del poder de los egipcios, dice, Dios no se agradó de la mayoría de ellos porque anduvieron en desobediencia, ¿verdad? Y dejaron que la incredulidad se apoderara de ellos, y al final terminaron siendo incrédulos para con Dios y desobedeciendo a Dios, y Dios tuvo que
dejarlos muertos por el desierto. Amén. Y aquí también nos dice que vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, una vez que el Señor nos ha libertado del poder del pecado, es nuestro deber mantener nuestra libertad y no permitir que nada ni nadie nos haga volver atrás a la condición de pecadores, de volver a pecar, de volver a desobedecer a Dios. Amén. Algunos usan un texto que hay en Juan, primera de Juan, capítulo 2, 1, 2. Lo voy a leer para que entendamos esto del pecado, porque hay mucha desinformación en cuanto a los pecados. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno peca, Paracleto o abogado tenemos ante el Padre, a Yeshua el Mesías, el justo, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por la de todo el mundo. Ahora, claramente muchos toman esto en el sentido de que, pero ahí dice que si alguno peca, podemos entonces, tenemos abogado para venir. Amén. Pero fíjense que el mismo Juan, en esa misma carta, dice esto en el capítulo 3. Quiero que lo lean allí para que veamos, entendamos bien estas palabras de Juan en cuanto al abogado que tenemos. Dice, leamos el 1 de Juan, capítulo 3, versículo del 6 en adelante. Dice: todo el que permanece en él, o sea, en Yeshua, no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como él, o sea, como Yeshua es justo. El que practica el pecado procede del diablo, porque el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, o el Hijo de Elohim, para que destruyera las obras del diablo, o del adversario. Todo el que es nacido de Dios, ¿qué pasa? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No es que no debe, sino que no puede pecar, pues es nacido de Dios. Entonces, ¿por qué Juan se está contradiciendo Juan? Porque aquí dice: si alguno peca, abogado tenemos. Pero aquí dice que el que ha nacido de Dios no puede pecar. No es que no debe, sino que no puede, porque por naturaleza, por la nueva naturaleza que vive, ya no tiene esa tendencia al pecado. Amén. Pero ¿qué pasa si se descuida? Claramente va a volver otra vez a su condición de antes. Amén. Entonces, ¿a qué pecado es que se refiere Juan aquí cuando habla de que si alguno pecare, Paracleto o abogado tenemos ante el Padre, a Yeshua el Mesías? Vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 10 o 13, perdón, creo que es 10. Hebreos 13, perdón. Busca un momentito allí. Hebreos 13. Hebreos 13, 38. Yo puse así. Ah, no, perdón, estoy mirando mal. Hebreos 9, 7, perdón. Hebreos 13. Hebreos 9, 7. Dice: pero en la segunda solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿De qué está hablando aquí el autor de Hebreos? Está hablando de Yom Kippur. Está hablando del santuario que había en el templo. O sea, el templo era todo lo que encerraba el templo, pero en el centro del templo había un santuario, un edificio rectangular así, y adentro estaba dividido por un velo, ¿verdad? Por un velo azul. Y los sacerdotes podían entrar todos los días a la primera parte de ese
de ese santuario, donde estaba para encender el candelabro, para cambiar cada 8 días los panes de la proposición, o para quemar el incienso, que era lo que se podía hacer todos los días ahí. Pero detrás del velo estaba el arca, y nadie podía entrar detrás del velo so pena de muerte. Cualquier persona que entrara detrás de ese velo, o se asomara a ver a través del velo, lo que le venía era la muerte. Solo el sumo sacerdote podía entrar una sola vez detrás del velo, y no sin sangre, dice. Tenía que sacrificar un cordero por sus pecados primeramente, y luego entrar con la sangre del carnero para expiar las impurezas de los hijos de Israel, para purificar el santuario. Amén. Ahora, ¿pero qué pecados es que estaba purificando el sacerdote cuando entraba una vez al año en Yom Kippur? Allí, para rociar sobre el arca la sangre de este carnero. Dice, ¿los pecados de qué? De ignorancia del pueblo. En la palabra no se proveyó sacrificio de animales para los pecados voluntarios. Los israelitas solo podían presentar sacrificios por pecados de ignorancia o de equivocación o de yerro. Para demostrárselo, vamos al libro de Levíticos, capítulo 4. Levítico, capítulo 4, versículo 2. ¿Lo tienen? Dice Yahweh a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles, si alguno peca, ¿por qué? Por ignorancia, por yerro, por equivocación, contra cualquier de los mandamientos de Yahweh sobre cosas que no se han de hacer, e infringe alguno de ellos, o si es el sacerdote ungido quien ha pecado en perjuicio del pueblo por el pecado cometido, ofrecerá a Yahweh como expiación un novillo sin defecto. Entonces, ¿por qué pecados era que se podía ofrecer un sacrificio? Por pecados de yerro, de ignorancia. Amén. Porque los pecados que eran voluntarios y eran por rebelión no tenían sacrificio. Amén. Lo mismo pasa con nosotros creyentes. ¿Qué pecado es que Dios nos perdona a nosotros, ya habiendo sido nosotros libertados del poder del pecado? Los pecados que cometemos por ignorancia o por equivocación o por yerro. Amén. Pero no pecados voluntarios. ¿Qué pasa con el que peca voluntariamente? ¿Qué dice la Escritura? Ya no hay más sacrificio por el pecado. Si una persona que ha sido libertada del poder del pecado empieza a volver a pecar voluntariamente, ya no puede volverse a arrepentir, ni mucho menos volverse a bautizar. Amén. Porque no hay sacrificio. No puede sacrificar a Yeshua 2 veces. Yeshua se sacrifica una sola vez. Y esto es bueno que lo entendamos, porque tristemente la fe se está viviendo equivocadamente. La gente cree, no le da importancia a pecar, a vivir una vida desordenada, creyendo que puede confesarse, creyendo que puede pasar al altar cada 8 días y reconciliarse con Dios, porque esa es la mala enseñanza que se está dando al pueblo, y por eso el pueblo está caminando, como dice la Escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No hay conocimiento, no hay entendimiento dentro del pueblo. Amén. Y esto, para el que me escucha y quiere agradar a Dios y quiere conservar la esperanza de la resurrección de los muertos, tiene que proceder conforme a lo que Dios ha establecido. Si no te bautizas, no hay liberación del poder del pecado. Si no te bautizas, no recibes el don del Espíritu Santo. Y si no te bautizas, sigues bajo el poder del pecado. Amén. Entonces, todo esto lo decimos para que realmente aquellos que tienen deseo, a quien Dios les ha tocado el corazón y quieren hacer la voluntad de Dios y quieren caminar con Dios, entiendan lo que tienen que hacer y qué es lo que Dios nos demanda. Amén. No podemos presentarnos delante de Dios a decir, es que nadie me dijo, es que no me enseñó.
Bendito sea Dios que permite que se levante alguien para hablar las cosas. Amén. Y no soy el único. Yo sé que hay un montón de personas que están hablando la verdad. Amén. Pero permita a Dios que se escuche la verdad. Amén. Fíjese lo que Pablo les decía a los israelitas cuando les predicaba en las sinagogas donde él iba. Vamos al libro de Hechos, para que, capítulo 13, Hechos 13, 38. ¿Cuál era el mensaje de Saulo cuando iba predicando por los pueblos y las ciudades a los judíos y a los gentiles? ¿Qué era lo que él les decía? ¿Qué es lo que les anunciaba? Amén. Dice el 13:38 del libro de Hechos, es una porción de una enseñanza que él está dando en una sinagoga. Dice: sea pues bien sabido, varones hermanos, que por medio de o sea, de Yeshua, que él les ha hablado, os es anunciado el perdón de los pecados. Fíjense bien que es lo que Dios ofrece al hombre. Amén. Pero dice esto: de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, y gracias a es justificado todo el que cree. ¿De qué cosas los israelitas no podían ser justificados delante de Dios? De los pecados voluntarios. Recuerde, porque si eran pecados involuntarios, ellos podían ir y presentar ¿qué? Sacrificio, y a través de sacrificio pues estar en armonía otra vez nuevamente con Elohim, con el Padre. Amén. Pero los pecados voluntarios, aún más los pecados que eran de muerte. Recuerde que antiguamente, cuando la ley se aplicaba como la ley era, la muerte se aplicaba a aquellos que realmente cometían los pecados de muerte. Luego eso se hizo, la ley se flexibilizó, y entonces ya la ley no se cumplía, sino se cumplía con aquellos que se quería cumplir, pero realmente no se cumplía para todo como Dios había mandado. Amén. Y sabemos que ya hemos estudiado sobre eso, no voy a repetir lo mismo de los pecados que eran de muerte y los pecados que no eran de muerte. Amén. Para eso no había sacrificio, lo que había era ¿qué? Un solo castigo, la muerte. De todos esos pecados que ahora ya no se estaba practicando, porque ellos vivían en el extranjero, y en el extranjero la ley no se aplicaba de esa manera, de matar al adúltero, de matar al homosexual, de matar al homicida, de matar al que blasfemaba, o cosas así. Entonces ahora, ¿qué dice Saulo? De todos esos pecados que ustedes no han podido ser justificados por la ley de Moisés, entonces Dios ofrece ¿qué? El perdón de los pecados. Por eso para reconciliarse con Dios, no hay pecado que estorbe. Todo lo que necesita hacer, sea secuestrador, sea homicida, sea ladrón, sea adúltero, sea lo que sea, lo único que tiene que hacer es que arrepentirse. Arrepiéntase y bautícese. ¿Por qué? Porque si realmente, si nuestra fe es genuina, y venimos reconociendo, entendiendo que nuestro problema con Dios es el pecado, pues ¿qué es lo que yo quiero? Ser libertado de ese poder del pecado. ¿Para qué? Para no pecar más contra Dios, y para entonces poder vivir siempre en armonía y en paz con Dios. Amén. Pero si yo no me bautizo, quiere decir que yo no estoy queriendo estar en paz con Dios, porque yo quiero seguir pecando. Amén. Eso es lo que Saulo está diciendo en este libro, en esta porción. Amén. Y esto lo está diciendo ¿por qué? Porque muchos están confundiendo la gracia. Dicen: no, pues para que sobreabunde la gracia, entonces sigamos pecando. Y Saulo dice: no, un momentito, usted no puede seguir pecando, porque para eso Dios nos hace morir al pecado a través del bautismo. Amén. No hay forma de que nosotros nos justifiquemos delante de Dios por pecar, si realmente nuestra fe ha sido genuina, porque recuerde, todo depende de la fe. Si hemos creído genuinamente a Dios y entendemos lo que Dios nos pide, entonces tenemos que hacer lo que Dios manda, porque Dios obra conforme a su palabra, no conforme a lo que los hombres digan. Amén. No hay liberación del poder del pecado si no nos bautizamos en el nombre de Yeshua, el Mesías. Y para bautizarse tengo que tener conciencia de que yo soy un pecador y quiero ser libertado de ese poder, de ese pecado, para poder vivir en paz con Dios y en armonía con Dios. ¿Entendieron, mis hermanos? Por eso es que
la Iglesia Católica y el cristianismo retrocedieron en la fe. Porque dice la Escritura que cuando Jesús el Mesías murió en el madero, la tierra tembló y el velo del santuario, ¿qué pasó? Se rasgó, indicando el Espíritu Santo que ahora el camino a Dios estaba ¿qué? Abierto para todos los hombres. Quiere decir que antes solamente un hombre podía venir delante de Dios para ministrar los pecados. Y ahora los hombres están poniendo a hombres para que, como velo para Dios. O sea, tú no puedes venir a Dios, sino tienes que venir a un sacerdote, tienes que venir a un pastor. No, mi hermano. Jesús el Mesías murió para que esa entrada a Dios, para que ese acceso a Dios estuviera libre para todos los hombres. No necesitamos a ningún hombre para pedir perdón. Solamente arrepentirnos delante de aquel que nos salvó, delante de aquel que nos llamó, y arrepentirnos de corazón y querer ser liberados de este poder del pecado. Porque de nada me sirve a mí venir a confesar, venir a reconciliarme cada 8 días con Dios, si voy a seguir pecando, si no soy liberado del poder del pecado. Dios no quiere esa lucha. Dios no quiere estar lidiando con nosotros cada 8 días para perdonarnos. Para eso es el bautismo. Dios quiere extirpar el mal que estaba en nosotros, para que entonces nosotros no tengamos ningún tropiezo y podamos caminar en paz todos los días con Él. Y si algún pecado cometemos involuntariamente, ahora vaya usted a juzgar lo que usted quiera llamar involuntario, porque nos faltaría el vivo que dice, no, pero es que eso lo hice involuntariamente. A Dios no se puede engañar. Amén. Entonces, esto es lo que Saulo está diciendo por causa de que muchos querían malinterpretar esto de la gracia. De que entonces, como la gracia está, Dios ha derramado gracia, pues pequemos para que la gracia siga abundando. No es eso. La gracia fue manifestada una vez para nosotros. El día que decidimos reconciliarnos con Dios, de arrepentirnos y de bautizarnos para ser liberados del poder del pecado. Amén. Ya luego lo que viene, ¿qué es? Dios nos demanda santificación, nos demanda perfección. Amén. Dice el 8, Romanos 6, 8, volvemos por favor. Y si hemos muerto con el Mesías, creemos que también viviremos con él. O sea, la esperanza de uno bautizarse no solamente es la muerte para la liberación del poder del pecado, sino también con el fin, la esperanza de que así como él murió y resucitó, así también nosotros al morir con él en el bautismo, así también Dios nos concederá el levantarnos de la muerte. Esa es la esperanza, porque no solamente es morir para el pecado, sino pensando que en la vida, pensando en la resurrección, pensando en el mundo venidero, porque esa es nuestra fe, de que habrá nuevamente, de que el reino de los cielos será establecido en la tierra, de que Yeshua reinará en la tierra, de que Israel será recogido de todas las naciones para morar en la tierra de Israel, la tierra de Canaán. Esa es nuestra esperanza. Amén. Por eso los discípulos le preguntaron al Mesías, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y él le dijo, no les toca a ustedes saber esas cosas todavía. Pero la restauración del reino está pendiente. Y es nuestra esperanza de participar en eso. Amén. ¿Cuánto tiempo se demora? Solo Dios lo sabe. Pero esa es la fe. Amén. ¿En qué hemos creído y qué esperamos? Luego dice, sabiendo, versículo 9, sabiendo que el Mesías, habiendo sido resucitado entre los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea más de él. Amén. Una vez que el creyente ha sido libertado del poder del pecado, no debe temer. Pablo dice en alguna parte, dice, porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para vivir otra vez en esclavitud. Amén. O sea, no tenemos por qué tener temor del poder del pecado, porque a menos que nosotros nos descuidemos. Amén. Ahora, ¿cómo hay que vivir en esta libertad de vida que Dios nos da? ¿Qué debemos hacer? La Escritura también nos lo dice. Dice aquí, porque en cuanto a que murió, al pecado murió una vez por todas, pero en cuanto a que vivió, para Dios vive. El 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado
pero vivos para Dios en Yeshua el Mesías. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que obedezcáis a sus concupiscencias. Fíjese bien. Dice, considerados muertos al pecado, versículo 11, pero vivos para Dios en Yeshua el Mesías. ¿Qué significa esto? Que toda nuestra vida de fe va a depender de lo que nosotros miramos. Por eso se nos dice en la Escritura, poner los ojos arriba donde está el Mesías y no en la tierra. O sea, una vez que Dios nos ha libertado, una vez que Dios nos ha dado novedad de vida, ¿cuál debe ser mi proceder en esta fe? Caminar hacia arriba, porque la vida es hacia arriba y la muerte es hacia abajo. Amén. Entonces, si realmente vivimos en Yeshua Mesías, vamos a caminar hacia la vida. Pero si nos descuidamos, por eso dice aquí el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, no des lugar al pecado, no des lugar a la tentación, no des lugar a la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Pues el permitir que los pensamientos vengan y se alimenten de tal manera hasta que termino haciendo lo que no quiero hacer. Amén. Porque una vez que la concupiscencia se ha fortalecido, produce ¿qué? El pecado, y el pecado trae la muerte. Amén, porque la paga del pecado es la muerte. Luego dice el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Y en esto tenemos consejo de la Escritura. ¿Cuál debe ser el proceder de un creyente una vez que hemos sido libertados del pecado? Vamos a poner una pausa allí porque quiero ver, para leer un versículo más. Vamos a ir a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Qué dice Pedro allí? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Quiero leer esto primero y luego vamos hacia atrás. ¿Lo tienen? Dice, porque si estas cualidades están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni estériles. Quiere decir que estéril, algo que no produce fruto, ¿verdad? Dice, en el conocimiento pleno de Yeshua el Mesías, nuestro Señor. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo como creyente para ser fructífero en el conocimiento de Yeshua el Mesías? Lo dice a partir del 5, 1:5, dice, así también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe, ¿qué? Virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Así que, dice un libro, no recuerdo, que fuimos creados en Yeshua el Mesías para buenas obras. Obras que Dios preparó de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Pues parte de esas obras son esto: mejorar, perfeccionar nuestra fe. Amén. Buscar el conocimiento, buscar el entendimiento, practicar las virtudes, buscar las virtudes que se desarrollen en nuestras vidas. Y si nos mantenemos en eso, pues no resbalaremos, no caeremos. Pero si no hacemos eso, entonces seremos ociosos, ¿qué? Y estériles, y lo más posible es que la serpiente nos va a hablar como le habló a Eva, y nos va a seducir, y nos va a hacer comer de lo que no queremos, de lo que se nos ha prohibido comer. Amén. Hay una cantidad de segunda de Timoteo 3:16. Quiero leer esta otra para que veamos dónde vamos a encontrar nosotros toda la voluntad de Dios, lo que Dios exige de nosotros. Dice la Escritura en 3:16, dice, toda la Escritura inspirada por Dios es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección,
para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. El camino de la fe es un camino ¿de qué? De conocimiento, de buscar cada día conocer más y entender más la voluntad de Dios, de conocer cómo practicar la justicia, cómo practicar la verdad, cómo podéis discernir de lo que es puro, de lo que es impuro, de lo que es bueno, de lo que no es bueno, de lo que es justo, de lo que no es de lo que es injusto. Amén. Esa es nuestra preocupación. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos poniendo los ojos ¿a dónde? Arriba, porque queremos cada día perfeccionarnos, santificarnos. Amén. Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Aún a Abraham, que no tenía una ley, que no tenía todo un libro para leer como nosotros, se le exigió que fuera ¿qué? Perfecto. Porque Dios no nos llama para, como dice por ahí, para alcahuetearnos el que estemos pecando y haciendo lo que no debemos y arrepintiéndonos y volviéndonos a pecar. Amén. El que hace eso, dice Juan, no ha conocido a Dios, ni le ha visto. El que cree que la fe es una vida de pecar y de reconciliarse con Dios, no ha conocido a Dios, ni le ha visto. Amén. Porque para eso es que viene entonces el bautismo, para Dios quitarnos ese problema, para que Dios extirpar ese tumor de nuestras vidas y poder entonces vivir una vida, poder caminar a la perfección. Pero tenemos que procurar también nosotros no volver atrás, sino caminar hacia adelante. Si estos miembros antes fueron expuestos para cosas malas, ahora sean usadas para cosas buenas, para la justicia, para las buenas obras. Amén. Quiero terminar esta porción con el versículo 14, que va a ser la entrada para por la tarde. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué tiene que ver el pecado con la ley? ¿Por qué es que ¿qué repercute la ley para el hombre? ¿Por qué es que Saulo dice: porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué tiene que ver el pecado con la ley, o la ley con el pecado? Amén. Vamos a dejarlo ahí porque ese va a ser el tema de la tarde, para entender esto. Amén. De cuál es el problema, cuál es la relación que hay entre la ley y el pecado, y por qué es que entonces los creyentes ya no viven bajo la ley, y qué significa realmente eso. Amén. Vamos a dejarlo allí y pedirle a Dios que nos permita realmente poder, que nos dé fuerzas para vivir conforme a lo que nos permite conocer y a entender. Amén. Amén, hermano.